Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta nueva charla práctica organizada por Fundación Colpartes. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del desarrollo de proyectos de arte colaborativo, los distintos retos y desafíos que pueden surgir en el desarrollo de esta práctica. Y nuestra invitada además nos va a entregar distintas herramientas que nos pueden ayudar a generar un diálogo recíproco con la comunidad con la que queramos desarrollar este tipo de práctica para realizar una obra co-creada. Está con nosotros Jo Muñoz, ella es artista visual, pedagoga e investigadora en arte contemporáneo. Ella además es diseñadora y encargada de las residencias de arte colaborativo del Ministerio de las Culturas de Chile desde el año 2015 hasta 2019. Ella es integrante hoy en día del colectivo Todo por la Praxis, donde dirige el espacio de Todo, nave que el colectivo gestiona en Vallecas, en España, en Madrid, y actualmente vive y estudia en esa ciudad. Les quiero contar que este encuentro va a estar dividido en 4 partes. En la primera parte ella nos va a hacer una introducción, nos va a explicar un poco de qué se tratan las prácticas colaborativas. Luego vamos a abrir un espacio para preguntas sobre esta presentación en específico y luego vamos a pasar a revisar ciertos casos de estudio que nos pueden ilustrar un poco mejor cómo podemos desarrollar este tipo de prácticas y finalmente, hacia el final de la charla, vamos a generar una instancia de diálogo y de conclusiones colectivas donde podemos dialogar más y compartir más sobre lo que discutamos en esta charla. Les invito a hacer sus preguntas por medio del chat o si quieren en estas 2 instancias también vamos a dar la posibilidad de abrir sus cámaras y su micrófono. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles que nos permita el tiempo. Así que en pos del tiempo vamos a empezar. Jo, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Partimos entonces, ¿no? Partimos, sí. Partimos. Bueno, mientras comparto pantalla, nada, primero dar las gracias a la Fundación Colpartes por la invitación. También dar las gracias a las personas que se están conectando y que están interesadas en el fondo un poco en lo que voy a hablar. Y también dar las gracias por la oportunidad de poder hablar de este tópico en particular, que para mí tiene un significado bastante particular. Por un lado, me meto en este tema a propósito de mi propia producción artística durante un tiempo, que tenía unos modos de hacer que, más que cuestionarlos, yo no los teorizaba o no había tenido un alcance teórico hasta ese minuto, y que luego cuando trabajo como funcionaria en el Ministerio de las Culturas de Chile durante 10 años, y al encomendárseme diseñar un programa debido a una serie de preguntas o interpelaciones que de alguna manera yo hacía a la forma en que la institución abordaba aquello que denominaba arte comunitario, yo en el fondo empieza a tomar sentido para mí este tipo de prácticas en relación a lo que hacía, y comienza también una investigación a propósito de que ese programa que a mí me toca diseñar son las residencias de arte colaborativo que se realizaron entre el 2015 y el 2019, que en el fondo que a mí me toca diseñar y dirigir durante ese tiempo, y que posteriormente también se traduce en la investigación actual que estoy haciendo a propósito del trabajo de fin de máster de mis estudios aquí en Madrid. Esta como encomienda, ¿no es cierto?, que se me da es bajo el título, ¿no es cierto?, que me invitan las chicas de Colpartes, que es Arte, Participación y Procesos Creativos, la construcción de discursos comunitarios, y voy a tratar de aproximarme de alguna manera a estos lenguajes y principalmente a algo que yo denomino prácticas colaborativas. Y voy a arrancar. En general está dividido, tal como lo decía Isidora, por una primera parte que abordo principalmente lo que se entiende por prácticas colaborativas, algunos lugares históricos. No tenemos mucho tiempo para profundizar en cada uno de los temas, pero más o menos vamos a dar una pincelada general
de estas prácticas un poco inasibles, sus contradicciones, y también qué pasa cuando se desarrollan proyectos bajo esta lógica. Como lo ven en pantalla, prácticas colaborativas no es un término reducido, ni acotado, ni limitado, sino todo lo contrario. Por prácticas colaborativas, desde el arte contemporáneo, vamos a también leer el sinónimo de socialmente comprometidas, de arte basado en las comunidades, de arte dialógico, arte participativo, arte colaborativo, arte contextual, y un largo etcétera, según las formas en que es leído este tipo de procesos que se instalan en ciertas comunidades, con ciertas personas, en a veces territorios específicos. Lo primero que voy a hacer es abordar algunas características muy generales, porque como les decía recién, no hay un marco que lo defina como tal, luego vamos a ver por qué, pero unas características que a mí me parece que sí son como un acuerdo tácito y común sobre este tipo de prácticas. Primero, es que es una herramienta artística que va a considerar la producción de obra como una construcción de conocimiento colectivo. Si bien la producción de obra en sí es una construcción de un nuevo conocimiento, en este caso, como herramienta artística, lo que propone es generarlo de manera colectiva. ¿Qué plantea esto? Unos otros modos de hacer, en el fondo, dentro del arte, con personas que usualmente tienen realidades sociales, económicas, políticas y culturales completamente distintas a las de quienes las desarrollan o impulsan, que deberían ser, en el fondo, los artistas o colectivos que las llevan a cabo. La función, finalmente, de esta herramienta es desplegar una serie de relaciones y de producir nuevas formas de relacionarse, y sobre todo de relacionarse con el arte, y por lo tanto abre una ventana ahí bastante particular de los modos de producir y de los modos de hacer arte, ¿no? Sin duda que estas prácticas no pueden existir sin un interés y una relación con lo social, y en ese sentido este tipo de prácticas están replanteando permanentemente la función social del arte, tan conocida a lo largo del siglo XX, pero que finalmente la va cuestionando también en la medida que se va desarrollando. No sé por qué me cuesta pasar, ahí sí. Perdón. Sin duda esto tiene que ver con un trabajo en contextos, o sea, es decir, este tipo de prácticas no ocurre si no se abordan los contextos en los cuales yo voy a desarrollar un proyecto de estas características. Hay una inmersión en estos contextos que tiene que generar una lectura de los mismos, unos diálogos con esos contextos y también una incidencia para construir unos nuevos y generar situaciones, por decirlo de alguna manera. El valor en general de este tipo de práctica va a estar dado por el sentido que va a tener en quienes participan de estos procesos en particular. Valor no entendido como un valor económico, sino un valor, ¿no?, en general. Lo interesante es que crean nuevas subjetividades en un sistema en que nos crea las subjetividades y se propician nuevos relatos y nuevos discursos. Ahí es donde radica finalmente el origen de esos discursos comunes que se van a establecer a partir de la estrategia artística. Por tanto, la obra, o sea, en general va más allá de la obra tradicional o como la conocemos tradicionalmente, el objeto artístico, etc. Y al cruzarse con la realidad, detona, al menos tiene una intención de una transformación social y cultural. En este sentido, la obra debería ser todo lo que ocurre entre la forma y el proceso, ¿vale? Después voy a abordar un poquito más eso en los casos de estudio que traje, pero sobre todo, en ese intersticio lo que tiene que contemplar es un rigor formal y una eficacia política. Y en ese sentido, no podemos abandonar entonces el hecho de que tiene que contemplar el problema estético-político que considera la obra, ¿vale? Se desdibuja sin duda la autoría muchas veces y busca una coproducción, porque busca una coproducción simbólica. Las herramientas sensibles y poéticas del arte van a ser aquí un mecanismo de comunicación de esos elementos y esas problemáticas colectivas, sociales y políticas a través de las cuales se va a trabajar. Ahora, si bien estas características que yo señalo, como les decía, son un acuerdo medianamente tácito frente a las prácticas colaborativas o este tipo de prácticas de carácter relacional, no hay una sola fórmula, ni un solo método, ni una caja de herramientas específicas que ellas las puedan tener.
El proceso, en el fondo, a través de estos proyectos, se va configurando, en los procesos, perdón, se va configurando la metodología que se va a tener. Es decir, es un proyecto, o son procesos de carácter experimental, exploratorio, de ensayo y por lo tanto de investigación. ¿Qué implica esto? Que no existe solo un tipo de nivel de participación, y en ese sentido nos vamos a encontrar con una serie de obras bajo esta categoría o este tipo de categorías que van a tener distintos niveles de participación y que por lo tanto tampoco vamos a poder ajustar desde el nivel de participación la calidad de si es o no es en el fondo una práctica de carácter colaborativo, sino que va a radicar en otros lugares, ¿no? Es sin duda este tipo de práctica una práctica que juega mucho y que se guiña el ojo con el concepto de pedagogía en general y sobre todo con la pedagogía de carácter experimental, crítico y colectivo, porque si bien no tiene esa relación jerárquica de la formación, ¿no es cierto?, tradicional también, de que es alguien que tiene un conocimiento, va y se lo deposita a otro, quien es el que lo recibe, sino que por el contrario lo que aquí plantea es que se ponen a disposición unos saberes de todas las partes que participan o que están involucradas, y eso genera un aprendizaje común. Cuando hablamos de que se construyen nuevos conocimientos, finalmente estamos hablando de que no se construyen porque hay un ejercicio de enseñar algo en particular, sino que hay un aprendizaje ante todo colectivo y común. Ahora, si bien estas son características generales, me parece súper importante hablar de algunas referencias históricas, es decir, de dónde viene este tipo de prácticas, sobre todo por esta característica media como fugitiva, ¿no? Media como inasible, media como que nunca está dentro de un canon referencial que uno diga, bueno, esto es tal, ¿no? Sino que generalmente está en un constante dinamismo. Pero sí es importante revisar en qué minutos históricos, sobre todo en la historia del arte, empiezan a aparecer algunos atisbos y algunas inquietudes que finalmente le van a dar sentido a ese hilo histórico con que estas prácticas, a las que estas prácticas preceden. Sin duda que es el siglo XX, el siglo donde finalmente ciertas acciones van a comenzar a generarse y que por lo tanto van a empezar a problematizar algunos aspectos de lo que se entiende por obra, por artista y por institución artística, ¿no? Una de ellas, las vanguardias históricas, ¿no es cierto?, que inician, y esto continúa a lo largo de todo el siglo XX, una búsqueda de la relación entre arte y vida, es decir, del arte y la realidad, del cotidiano, del mundo, de lo que ocurre finalmente, abandonando un poco esta noción del arte por el arte. En ese sentido, hay colectivos que empiezan a generar provocación en el espectador, ¿vale? Esas acciones que van a generar estos colectivos o estos movimientos van a ser acciones de carácter efímero, abiertas, que ponen en evidencia unas contradicciones culturales y otros tópicos. Por ejemplo, el caso del dadaísmo y el caso del futurismo. En el caso del dadaísmo, ¿no es cierto?, las acciones en el Cabaret Voltaire y otras acciones propuestas a lo largo de la pequeña duración que tuvo el movimiento, van a estar interpelando y provocando al espectador a generar unas acciones y sin duda van a estar incorporando a ese espectador a el desarrollo de la obra. Es decir, la obra es más que las performances o más que las acciones que se hacían, la obra era finalmente la provocación que se generaba en ese público, sobre todo por poner en evidencia el absurdo que había llegado a una guerra y que tenía el mundo como lo tenía en ese minuto, y toda esa crítica finalmente que el dadaísmo hacía a propósito de lo absurdo que todo eso era. Y por otro lado, y en una vereda completamente distinta, también el futurismo también tiene ahí su aporte, ¿no es cierto? El futurismo principalmente porque lo que provocaba finalmente con sus acciones era grandes peleas entre el público, había un desborde en general, donde ellos señalaban que finalmente en ese desbordamiento y en esa activación violenta era donde radicaba un futuro que tenía que ver con la guerra y con otros elementos que los hacen tan cercanos finalmente al fascismo italiano. Esos desbordamientos están irrumpiendo y están cuestionándolo de alguna manera todo, a pesar de que en veredas distintas, pero sin embargo están cuestionando ciertas nociones. Otro elemento del siglo XX es el arte conceptual, cuando empieza a instalar el problema de la desmaterialización de la obra. En este sentido, bueno,
parte Marcel Duchamp, ¿no es cierto?, que es como el precursor de alguna manera de lo que después va a ser el arte conceptual, en lo que hay una búsqueda por otras formas de abordar, de realizar y de señalar la obra de arte en sí, y también el arte como concepto en general. En la segunda mitad del siglo XX van a empezar a aparecer una serie de acciones como tipo happenings, performance y otras prácticas, por ejemplo, como el situacionismo, que van a cuestionar la espectaduría de una manera bastante particular. Van a empezar a incorporar ese espectador que, si bien traen un poquito esa señal desde estas vanguardias históricas, van a empezar a profundizar en ese sentido, por ejemplo, y no solamente en Europa o Estados Unidos, también hay una serie de happenings muy interesantes que se dan en Argentina en los años 60, y otros movimientos, ¿no es cierto?, que también están involucrando de alguna manera al espectador, y finalmente el espectador es el que comienza a realizar la obra en otros países o en países del este, etc. Lo que está ocurriendo en esta segunda mitad del siglo XX es que se están cuestionando también los modos de difusión y de producción del arte, la naturaleza o la categoría de lo que es la obra y del artista, sobre todo como genio, como este personaje que tiene un conocimiento, una virtud o un don que el resto no tiene. Es decir, en esta relación arte-vida también comienzan a considerar que cualquiera puede ser creativo en el fondo, y cualquiera tiene la creatividad y cualquiera puede activar e impulsar algo que denominemos obra. Las obras de carácter procesual que empiezan a aparecer, la participación del público va a ser parte de las mismas, en el fondo. Eso es lo que se va a empezar a desarrollar, y va a existir una reflexión sobre arte público que también va a ser muy relevante, sobre todo porque va a abrir paso a otro tipo de obras y otros procesos relacionales que finalmente convergen en lo que denominamos lo colobral. Ahora ya, y estoy haciendo un resumen, pero así mundial, ¿eh? Porque esto es mucho más largo, tiene muchos casos, muchos ejemplos y muchas contradicciones también. Ya en los años 90 viene una proliferación de este tipo de prácticas, y por lo tanto también viene una especie de oficialización, ¿no? Lo que se pone en crisis definitivamente es la categoría de espectador, pero a la vez que se pone en crisis la categoría de espectador, también comienza durante esta época, y justamente a la par de esta proliferación de este tipo de prácticas y de proyectos, un reconocimiento institucional, un reconocimiento también académico, es decir, se empieza a escribir sobre este tipo de prácticas, y también un reconocimiento presupuestario, en el sentido de que muchas instituciones van a comenzar a invertir y a entregar recursos para el desarrollo de este tipo de proyectos, y ya vamos a ver más adelante también, más que el peligro o la complejidad que eso significa para los propios objetivos que este tipo de prácticas puedan tener. Como resumen, y algunas, más que contradicciones, algunas tensiones también que genera y que me parece relevante e interesante señalar, tienen que ver con, por ejemplo, que debido a su heterogeneidad, esta cosa inasible, esta cosa inabarcable, un poco esta cosa que no se puede como enmarcar, las fronteras, por supuesto, no van a estar del todo establecidas, un poco lo que les señalaba, de que hay muchos niveles de participación y muchos tipos de proyectos que se han generado bajo este paraguas, y por lo tanto se encuentra en permanente cuestionamiento dentro del mismo mundo del arte, ¿no? ¿Es obra, no es obra? Más bien es algo social, quizás no lo debería hacer un artista, etc. Y también ahí hay una navegación que es importante tener presente, sobre todo a la hora de hablar, o sea, a la hora de comprender que estamos hablando de procesos artísticos, ¿no? Es como un tejido en constante elaboración que va descubriendo nuevas formas, nuevos lugares, nuevas posibilidades, y se va reinventando. Esto a propósito de que, como tiene una característica de experimentación, que no pertenece a ninguna estructura canónica, al menor atisbo comienza su fuga. Es decir, al menor atisbo de que el canon comienza a presionar, inmediatamente empieza a fugarse, a transformarse y a tratar de reinventarse, persiguiendo de alguna manera ese ejercicio crítico desde el cual se levantan este tipo de ejercicios. Otro tema que también es muy interesante es que está problematizando la noción de arte como tal. ¿Por qué? Porque va a subvertir los códigos disciplinares. Muchos de estos proyectos van a navegar entre distintas disciplinas, entre distintos ejercicios. La misma disciplina del arte, ¿no es cierto?, va a estar cuestionando qué es una obra, ¿no? Y ese desborde pone en crisis como la relación tradicional que existe entre artistas, entre obra y público. O sea, ahí está el quid del asunto, ¿no? Ahí está como esa noción que
irrumpe y que por tanto va a poner en crisis la propia institución del arte que finalmente se basa en esa relación. Esto porque el antiguo observador principalmente, o el espectador, otrora, ahora pasa a ser un coproductor, un colaborador y un participante de la producción artística. En este sentido, y sobre todo a propósito de esa desmaterialización y dónde se encuentra finalmente el ejercicio de la obra en este tipo de proyectos, está cuestionando los modos de reproducción y de consumo capitalista, porque en esa mutación, en el fondo, que tienen este tipo de proyectos, al evadir que el objetivo y fin último sea la elaboración de un objeto, de una obra como tal, lo que está cuestionando también son los modos de circulación, la reproducción del objeto y por lo tanto ese consumo que tiene la institución del arte, que no es otra cosa que un consumo que va a la par del sistema en el que vivimos. Ahora, cuando vamos a hacer un proyecto de este tipo, porque me imagino porque nos interesa, porque tenemos un interés en lo social, porque, bueno, en fin, hay ciertos elementos que a mí me parece súper importante considerar, y ya sea porque ya los realizamos, pero que generalmente los va dando la experiencia, ¿no? El primero es un elemento que no es menor, sobre todo cuando voy a trabajar con otros desconocidos en el fondo, que es el tema de la confianza, y que también después va a aparecer con el tema de la instrumentalización, ¿no? ¿Cómo confía una comunidad o un grupo de personas en el fondo en un artista que viene y que tiene unas ideas y que de repente hay una sospecha, y sobre todo por cómo se ha abusado finalmente de las comunidades, sobre todo de parte de las instituciones estatales, ¿no? A eso yo le llamo como el efecto ovni. O sea, como que llega este artista aquí a una comunidad que quiere, que pasa, el arte todavía sigue siendo un elemento como tan poco comprendido o algo tan lejano finalmente para una serie de comunidades, que ahí creo que la única forma en que pueden funcionar las cosas es a través de la sinceridad de las intenciones, ¿no? Esa sinceridad de las intenciones va a implicar que en el fondo una comunidad se quiera o no se quiera involucrar, le haga sentido o no le haga sentido la idea, el proyecto que a lo mejor yo quiero llevar a cabo con ellos. En ese sentido es súper importante que al trabajar con más personas entendamos que la disidencia es fundamental, es decir, no pueden ser los proyectos una imposición hacia un grupo que yo finalmente estoy instrumentalizando, por lo tanto hay que permitir el conflicto y hay que estar como muy llano al cambio, ¿no? Cuando yo abro mi proceso y cuando estoy produciendo finalmente una obra con otros, lo más importante es cómo ellos inciden finalmente, y esa incidencia va a tener que ver con esa disidencia y con ese conflicto que están en cualquier relación humana. Por lo tanto, aquí operan mucho las negociaciones y sobre todo el tráfico de deseos, porque al yo querer trabajar una problemática de algún grupo específico, finalmente ese grupo también puede tener una demanda o puede querer poner en tensión algún elemento que no es necesariamente el deseo del artista, y ahí es donde el artista también tiene que aprender a generar esa negociación y permitir que se abra de alguna manera ese conflicto, ese proceso, y por lo tanto tener una flexibilidad a la hora de llevar a cabo su proyecto. Otra cosa que es muy importante y que es compleja también dentro de estos procesos, y sobre todo por cómo académicamente los artistas somos formados, ¿no? Es como lo perverso de la dualidad neoliberal del éxito y el fracaso. Es decir, ¿qué quiere decir un proyecto exitoso y qué quiere decir un proyecto que ha fracasado, ¿no? Bueno, son conceptos como tan terribles ambos, cada uno en su lugar. En ese sentido, hay que estar abierto al cambio, porque la única posibilidad de lidiar finalmente con estos dos conceptos, que muchas veces y sobre todo son las instituciones las que lo imponen, ¿no? Sobre todo porque hay que hacer unas evaluaciones y hay que considerar unos elementos, ¿no es cierto?, que son fundamentales para el desarrollo de este proyecto según quien lo financia. Y entonces ahí lo más importante es entender que el error también es un aprendizaje, es decir, a pesar de que se enuncia como error, finalmente lo que estamos haciendo es tratar de encontrar otros lugares en donde el éxito y el fracaso no existan, sino que lo que está sucediendo es un proceso, y como todo proceso va a tener distintos lugares, momentos, formas de encaminarse,
de subir, de bajar y de ser ese carrusel en el fondo en el cual también uno se mete cuando genera este tipo de proyectos. Otro elemento también que me parece súper importante, y sobre todo por algunos proyectos que yo también me tocó revisar muchísimo cuando trabajaba en el ministerio, es la diferencia entre reproducción y representación cuando se genera en el fondo la obra. La reproducción finalmente la entendemos como aquella forma en que yo literalmente digo que es una comunidad, ¿no? Pero la representación finalmente es la capacidad estética de reconceptualizar, de redimensionar y de resituar la realidad y esa complejidad que finalmente, o problemática que se está abordando, y sobre todo desde una puesta en común, ¿vale? Por lo tanto, esa diferencia también es importante tenerla, sobre todo porque la reproducción muchas veces también puede ser muy peligrosa respecto a los límites éticos que yo tengo que tener cuando estoy poniendo a disposición mis herramientas artísticas para un trabajo colectivo. Sí, esto es muy relevante, y aquí voy a leer una cita literal, pero antes, sin dejar de señalar que aquí nos vamos a enfrentar también con una característica de obra que tiene que ver con que el proyecto se transforma en una obra, ¿no? El proyecto, la obra en general, además de esta desmaterialización, etcétera, y de todas las características que pueda tener, va a ser finalmente un proyecto, o sea, un proyecto, un proceso, etcétera, y no necesariamente la conclusión, la finalización o la búsqueda de esa materialización concreta. Y en ese sentido, la mayoría de los proyectos que se arman bajo esta lógica, sobre todo los que son más autónomos, ¿no? No tienen un principio y un final demasiado establecido, es decir, no se sabe cuándo empieza y cuándo terminan, y esto muchas veces le da una característica a los procesos muy relevante, muy interesante, y cobran un sentido muy importante, sobre todo por la red de afectos que van a generar entre artista y comunidad. Hay esta cita de La Daga, del libro de La Daga, que se llama Estética de la Emergencia, me parece muy interesante respecto a lo que revela y cómo resume de alguna manera también lo que son estos proyectos. Y él nos dice que comprender los proyectos como modos de vida artificial, es decir, nos incita a entender los proyectos como un modo de vida artificial, ¿no? Lo que no significa necesariamente estar fuera de la realidad, sino que si bien se conciben como una modificación de la realidad, también permiten hacer aparecer unos saberes comunes, dando lugar a comunidades experimentales que son capaces de reorganizar la información sobre la problemática que se aborda, lo que permite hacer un análisis a nivel más global de lo que implica una vida social hoy. A mí me parece que eso habla mucho finalmente de cómo podemos asimilar las características de estos proyectos. Una pregunta que muchas veces se nos hace, y que también lo hace la comunidad, ¿no? Es, ¿qué se retorna? Y ahí, bueno, nos encontramos con otro problema del sistema, ¿no? Bueno, ¿y qué gano yo? Cuando a veces uno va a una comunidad, trabaja con una comunidad, inicia un diálogo con una comunidad para poder, bueno, ¿qué gano yo? O sea, ¿qué me llevo, no? Sobre todo en aquellos procesos donde se manifiesta que la finalización, o qué sé yo, como es financiada por alguna institución, va a terminar en un museo, va a ser parte del currículum del artista, etcétera, etcétera. Entonces también nos tenemos que preguntar por cuál es el retorno. Ahora ahí es importante también desmitificar el retorno material de alguna manera, y también problematizar esa cuestión del intercambio, ¿no? Un retorno muy bonito y que me parece muy importante de este tipo de procesos es la capacidad de generar relaciones, sobre todo, pero también reflexiones críticas, colectivas, diversas, que son súper necesarias respecto a las realidades que se viven hoy en las comunidades y sobre todo en comunidades específicas. Contexto mundial, contexto COVID, o sea, hay muchos elementos que nos están cruzando en nuestra realidad que finalmente abrir una reflexión en ciertas comunidades parece ser un retorno bastante importante, ¿no? Otro retorno interesante también es permitirle a las comunidades revisar los modos de producción que existen, que tienen, las memorias individuales y colectivas, cómo se cruzan, y también cuáles son las reproducciones culturales que finalmente existen en esas comunidades. Cuando trabajando en la institución muchas veces uno escuchó el discurso de que hay un territorio en particular que no tiene cultura, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de que un territorio o que un grupo humano no tiene cultura? Ahí hay una reproducción cultural de algo que finalmente está poniendo en desmedro lo que realmente puede ser una comunidad.
Y otro retorno interesante también es resignificar, y muy bonito, es resignificar las propias prácticas culturales, permitir tensionar esas hegemonías culturales, entonces, a propósito de esas reproducciones culturales. Entonces, eso es más o menos, y también es muy desmaterializado lo que se retorna en ese sentido, entendiendo que esa es la profundidad de lo que van a generar estos proyectos, estos procesos, o idealmente generen estos proyectos y estos procesos en las personas con las que se trabaja. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunidades? Porque también muchas veces la gente cree, o las personas creen que la comunidad es este desvalido, este territorio específico. Bueno, lo es, pero también hay muchos tipos de comunidades. En general, podemos decir que características a grandes rasgos también son el hecho de que son grupos muy heterogéneos, de que tienen sin duda unos modos de relación específica, y en ese sentido también hay muchas relaciones de poder y redes de poder, también que tienen una capacidad de organización y de agencia, y en ese sentido es muy interesante no subestimar a una comunidad, es decir, y ahí vuelvo al no tienen cultura, no tienen acceso, como que el arte fuera una gran verdad, ¿no? Entonces, ahí es interesante en el fondo, y por ejemplo, lo que pasó con el estallido, y lo que está pasando hoy en día, la capacidad de organización de algunas comunidades, la capacidad de agencia que tienen. Es decir, no están dormidas, no eran incapaces, no era que no podían, sino que probablemente mi proyecto o el proyecto que la institución le trata de instalar no le hace sentido. Y ahí también hay que leer a las comunidades muy bien y con mucho detalle, en el fondo, porque en general sí tienen una capacidad de agenciamiento. No sé, pienso en las ollas comunes que se vuelven a levantar en esta época, pienso en las redes de solidaridad que están generando a partir de la pandemia, etc. Y esto también implica que las comunidades tienen sus propias prácticas culturales, tal como decía recién. Están sin duda en permanente reinvención, es decir, no son estáticas, son completamente dinámicas y se están reconfigurando siempre a partir de unos criterios que van a ser temporales y que también van a ser espaciales, territoriales, y que encuentran un lugar, y por lo tanto las comunidades siempre tienen un carácter de ser situadas, ¿no? Ahora, un peligro que se corre cuando se trabaja con comunidades, y que también hay que tener muy presente a propósito de esa no subestimación, son esos proyectos que resaltan solamente las bondades superficiales de una comunidad. Eso plantea a la cultura como un transmisor de valores solamente positivos y desmonta cualquier capacidad crítica que se pueda tener a propósito de las hegemonías culturales y lo que instalan y las reproducciones que van a tener en cada uno de estos grupos de personas y estas comunidades. ¿Qué pasa con esto en el fondo? Se corre el riesgo de estetizar las precarizaciones, un gran riesgo en el fondo, y que ocurre, y que muchas obras lo tienen en el fondo, y funciona entonces como un bálsamo que oculta las verdaderas tramas y tensiones que están detrás de cada comunidad. Eso asienta, por supuesto, un paternalismo asistencial tremendo que va a instrumentalizar y despolitizar a las comunidades. Y en este sentido no hay cabida a otras formas de subjetividades, por lo tanto los proyectos aquí entran en una contradicción y entran en un problema grave donde probablemente no están desarrollándose de la manera en que finalmente deberían ser gestados, ¿no? O por lo menos de lo que se espera de que se gesten, porque finalmente hay un tema político, estético, como dije también antes, respecto a producir obra con otros, ¿no? En ese sentido, y a propósito de lo que les acabo de señalar, hay fisuras, por supuesto, como en cualquier proyecto, como en cualquier proceso y como cualquier contradicción que tiene finalmente hacer arte hoy en día. Una fisura que a mí me parece relevante de señalar son el problema de las continuidades. Más que como problema, me parece que hay que diferenciar entre un acompañamiento permanente con una comunidad específica, porque hay unos afectos y que por lo tanto se continúa finalmente con esos afectos, con unos acompañamientos que a lo mejor ya escapan incluso de lo artístico, del señalar una obra o del señalar una problemática, a la dependencia, ¿no? Cuando finalmente yo he desarrollado un proyecto, pero que finalmente si yo lo suelto y lo dejo fluir, porque también uno de los aprendizajes colectivos que se ha generado son las autonomías, si esa comunidad no es capaz de seguir sin el artista, entonces se genera una relación de dependencia que es bastante nociva.
Y en ese sentido hay que tratar de operar con coherencia cuando se desarrollan este tipo de procesos y no a partir de la explotación. Y ahí hay que tener mucho cuidado también con cómo estoy explotando yo finalmente ese acompañamiento o esa dependencia que estoy generando en una comunidad. Hay un lema que es como más afectos y menos efectos, es decir, menos efectismo, que eso muchas veces al arte contemporáneo le encanta. El concepto del extractivismo cultural es una fisura también muy importante. Si bien se entiende que la cuestión de la materialización de la obra en este tipo de proyectos es un problema, porque finalmente es muy difícil materializar unos procesos que son invisibles, porque en el fondo la experiencia se vive de primera mano, es decir, quienes las están viviendo probablemente se llevan la riqueza de la obra. Si bien es problemático, cuando esto finaliza en una obra más tradicional o más, qué sé yo, como de las características que más conocemos en el fondo, hay que tener mucho cuidado con la capitalización de ese trabajo colaborativo, cómo capitaliza el artista todo lo ocurrido a su favor, y que ahí volvemos al tema de la confianza, ¿no? Cuando la obra se transforma en un producto para un cubo blanco, se genera una crisis y una contradicción que es bastante problemática. Y en ese sentido, bueno, hay muchos autores y bueno, hay muchas también como disidencias respecto a esto, pero sí es importante ser cauteloso en el cómo yo lo voy a desarrollar y hasta qué punto voy a involucrar o no a esa comunidad, o hasta qué punto voy a respetar, cuáles van a ser finalmente los límites éticos que voy a tener a la hora de compartir el trabajo que se ha generado, ¿no? Sobre todo porque también eso tiene que ver con el espectáculo. Y bueno, lo he venido señalando, hay un tema aquí, hay un punto de inflexión bastante importante, que es que muchos de estos proyectos es muy difícil, y sobre todo en Chile, que se desarrollen sin el respaldo, sobre todo económico, de una institución. Bueno, ahora vamos a ver unos casos que no es así, pero, o sea, que se pueden desarrollar sin una institución específica, pero sí la institución, cuando es una intermediaria, cuando está mediando este tipo de proceso, puede generar una complejidad brutal, en el fondo, y desvirtuar completamente la intención original. ¿Cuál es el peligro, cuál es el riesgo, en el fondo, de esta intervención de la institución? La cooptación y la instrumentalización de los discursos, ¿no? Cómo yo utilizo finalmente esos discursos elaborados, esos relatos, esos nuevos relatos que se están construyendo a propósito del arte, ¿no es cierto?, como una herramienta, para blanquear, por ejemplo, una institución. Casos muchos. En Chile, el problema del extractivismo, la empresa que tiene muchos recursos, que me invita a hacer un trabajo social, a un territorio específico, pero finalmente, ¿cómo voy a abordar una problemática social, que es política finalmente, con unos recursos que me los está dando finalmente la misma institución que está haciendo que esa comunidad viva o sufra, o en el fondo en esa comunidad ocurre lo que ocurre? Entonces, aquí nos encontramos con un problema muy interesante y que también es el meollo de mi investigación, que tiene que ver con la diferencia entre lo ético de este tipo de prácticas versus lo estético político. Lamentablemente muchas veces este tipo de prácticas se ven desde la perspectiva ética. Qué bueno, voy a ser muy caricaturesca, pero como qué bueno el artista que trabaja con la gente pobre, etcétera, y no desde la perspectiva estética, y aquí es muy importante el reparto de lo sensible de Rancière, ¿no? Como en el fondo lo estético también configura un lugar político, es decir, los modos, las formas en las que yo estoy trabajando son finalmente políticas, y por lo tanto, medir este tipo de obras desde lo estético no es un error, en el fondo, sino que finalmente lo que está poniendo en relevancia es justamente lo político que tienen este tipo de procesos. Entonces, esa diferencia, cuando interviene la institución, efectivamente cobra sentido, porque a la institución lo que le interesa, sobre todo cuando blanquea, cuando coopta, es hablar de lo ético, porque una institución tiene el deber, ¿no es cierto?, de desarrollar unos trabajos sociales, escuchar, bla, 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 pero no atiende finalmente a la obra como tal. Y esto, bueno, yo lo viví, digamos, o sea, como, ¿por qué esto es arte? ¿Por qué tiene que haber un artista? ¿Por qué finalmente tiene que haber una obra? En el fondo, como que
esas mismas críticas que dentro de la misma institución artística empiezan a ocurrir, son justamente, radican en este punto de inflexión. Que a mí, que bueno, podríamos tener otra charla sobre lo mismo, pero finalmente es muy interesante esa dualidad y revisar cuando lo ético finalmente termina siendo un constructo cooptado y cuando lo estético político finalmente es lo que va a permitir una autonomía, o está por lo menos potenciando una autonomía. Y aquí son dos preguntas que por supuesto no vamos jamás a poder contestar de una manera única, y eso también es muy interesante de ella. ¿Es posible generar nuevas relaciones con las instituciones? Es decir, ¿es posible? Y bueno, me imagino que ahora coyunturalmente es una pregunta bastante ardiente, ¿no? ¿Es posible realmente generar un diálogo con las instituciones, sobre todo cuando estas son intermediarias de este tipo de procesos? En ese sentido, ¿las instituciones están dispuestas a transformarse? ¿Están dispuestas a generar un tercer espacio, por decirlo de alguna manera, donde confluye la autonomía y las necesidades institucionales? ¿Está dispuesto a abrir un diálogo donde finalmente tenga esa capacidad de transformación o esté dispuesta a transformarse? Eso es una pregunta bastante abierta, ¿no? Y bastante compleja, sobre todo porque no es solamente desde las instituciones culturales, ¿no? O artísticas, las universidades, o sea, toda la gran dimensión de instituciones, o sea, entender la institución en su amplio sentido y concepto, ¿no? En este sentido, a propósito de lo que les señalo y a propósito del tema ético versus el estético político. No sé si me adelanté mucho o estoy bien con el tiempo, pero se supone que ahora viene un bloque de preguntas y de diálogo que quisiéramos abrir. Voy a dejar de compartir pantalla. Perdón. Muchas gracias, Jo, por esta primera parte. Muy interesante. Yo personalmente no sé si fui muy rápido. Muchísimas preguntas, pero nos han llegado muchas preguntas desde el chat que vamos a empezar a revisar. Espero resolverla y espero haberme acordado de todas las cosas que tenía que decir, porque la verdad es que es mucho el contenido y también yo estoy bastante mareada. Con la investigación me mareo y sobre todo porque empiezo a entrar en, sobre todo, las contradicciones que tienen este tipo de prácticas. Entonces, claro. Bien, vamos con ellas. Pero primero nos preguntan por la bibliografía, que a Paula Sala nos pregunta eso, nosotros la vamos a dejar compartida, así que para que no se preocupe Paula, que vamos a estar compartiendo esos links esenciales. Sí, no, y yo al final de la presentación voy a hablar de los libros específicamente que ocupé para esta presentación. O sea, los voy a señalar. Vamos a ir primero, mientras van levantando la mano, con una pregunta que nos hicieron en el chat Viviana Fernández, que dice que le gustaría consultar cómo se parte, cómo se genera confianza, si debe estudiar o investigar el grupo, con quien espero trabajar colectivamente. En el fondo, que a lo mejor podríamos pensar en cómo debe ser un proyecto inicial para plantear una propuesta. O sea, yo creo que, pregunta trampa igual, porque tal como yo lo señalaba, no hay una fórmula específica, o sea, ahí también tiene que ver con el interés del artista, ¿no? O sea, ¿por qué yo quiero partir y arrancar un proyecto en particular con una comunidad específica? Entonces, creo que el cómo arrancar también aquí opera mucho la intuición, ¿no? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi postura también política y mi postura estética, por lo tanto, respecto al proyecto que voy a desarrollar? No hay una fórmula del cómo dialogar, porque obviamente todo va a depender de con quién me voy a relacionar o con quién me quiero relacionar. Sí, efectivamente, tiene muchas veces, y la mayoría de los proyectos, parten con una investigación, pero también esa investigación, y tal como lo decía recién, y ese método en el fondo se va dando a partir del proceso, a partir del diálogo que yo voy generando, a partir de esas primeras conversaciones. O sea, son modos de relación que tienen que ver mucho con la observación también, ¿no? Cómo observo y cómo no solamente impongo un proyecto que yo quiero llevar a cabo, sino que estoy observando con quién quiero llevarlo a cabo, y en ese sentido, dejar un poco fluir las relaciones
tal como dejo fluir cualquier relación de amistad o relación de trabajo que voy a llevar a cabo con cualquier persona. Entonces, muchas veces hay artistas que van a contar con, o van a investigar sobre un territorio para poder abordarlo de mejor manera, o poder tener ciertas cautelas, ¿no? O no echarlo a perder todo, digamos, pero también hay otros que van o que se acercan de manera muy espontánea y que están abiertos a escuchar y abiertos al diálogo, y luego de eso empiezan a lo mejor una investigación o empiezan un trabajo que se va generando de manera espontánea. Ahí van armando su proyecto en el fondo. Exacto. Vamos a, porque está con la cámara abierta Paula. Si pudiéramos darle eso, abrir su micrófono. Hola. Hola, Paula. Gracias, hola, Jo. Sí, nada, aprovechando este momento, nosotros hemos trabajado juntas en varios proyectos, pero aprovechando de esta conversación, yo me estaba preguntando justo por este contexto, que bueno, no sé si hay una respuesta única de cómo se puede hacer arte colaborativo en pandemia. Yo misma en mi proyecto estoy lidiando con este tema y realmente no tengo una solución, pero te pregunto a ti también, desde tu experiencia, ¿qué opinas tú de cómo podría funcionar en un contexto a distancia o de manera online? O tal vez has visto ejemplos de cómo se pueden seguir dando estas prácticas en este contexto de distanciamiento social, que bueno, dificulta lo que tú hablabas, que es como un elemento fundamental, es estar ahí, es conversar, ser parte de la vida cotidiana. Entonces, sin ese elemento, ¿cómo se podrá llevar a cabo proyectos de este tipo? O no, o quedan en jaque nomás por un tiempo como stand-by. Bueno, esta es otra charla de nuevo, ¿eh? Porque es súper fuerte como finalmente, bueno, y recuerdo una entrevista que me hizo Pedro también para Artishock, ¿no? Como es súper fuerte ver, o sea, a ver, sin ser los personajes de la tele, sino que es súper fuerte ver como esta pandemia, por supuesto que existe, que nos estamos cuidando y que hay que aplicar una política de cuidado y etcétera. También esta pandemia ha servido mucho como modo de control, ¿no? Y este tipo de proyectos sin duda lo que irrumpen es con el control y con que queramos dialogar y que queramos juntarnos, ¿no? Entonces ahí hay una crisis muy, muy potente, y en ese sentido tiene que operar la imaginación radical, ¿no? Sí, mira, probablemente mi caso es más de privilegio porque aquí, como gobierna la derecha y le interesa lo económico, no estamos encerrados, digamos, y en ese sentido nosotros como colectivo y sobre todo como espacio estamos apostando por volver a encontrarnos, o sea, estamos como, porque es posible en el fondo encontrarse y volver a dialogar sin la brecha digital, que es tremendamente compleja, sobre todo cuando uno quiere trabajar con unas comunidades que justamente la tienen, sobre todo cuando eso existe, ¿no? Y sobre todo porque pareciera que esa transformación del diálogo también está haciendo que se merme en este tipo de ejercicio. Entonces, ese estar ahí, a mí me parece que lo que permite esto es generar una reflexión del cómo lo estábamos haciendo y cómo deberíamos seguir cuando podamos, en el fondo, volver a encontrarnos. O sea, yo creo que hay ejercicios digitales, digamos, pero sin duda que no todo el mundo puede acceder a ellos, y ahí nuevamente caemos en la contradicción, ¿no? Entonces, como a mí me parece que no hay que suspenderlo, o sea, me llama mucho la atención lo que es, por ejemplo, una residencia online, no sé lo que es eso, creo que es una falacia, pero bueno, o sea, como que hay un montón de inventos, ¿no? Que tratan de salvaguardar y sostener un poquito el chiringuito, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Digamos, tenemos que seguir, pero también los artistas interesados en este tipo de procesos también se tienen que cuestionar, y a lo mejor en este minuto es el silencio para luego retomar y repensar qué fue lo que nos pasó en el fondo. No lo sé, nosotros estamos muy en la lógica de no hacer caso, de cuidarnos muchísimo, de limitar los aforos, de tratar de trabajar de todas maneras, o sea, estamos trabajando en un cole, el cole tiene sus medidas, etcétera, estamos trabajando con otras comunidades, guardamos esos cuidados porque esas políticas de los cuidados son lo único que nos van a resguardar para poder seguir trabajando como nos interesa en el fondo. Pero sin duda que ustedes, yo sé que están confinados y tal, esperamos que nada sea para siempre y que se pueda volver a retomar, pero yo creo que no hay nada como el tú a tú, el piel a piel, el ir a ese contexto, el entender ese contexto, el leer ese contexto,
el descontextualizarme yo mismo, y en ese sentido lo digital no funciona mucho. Entonces creo que efectivamente es un problema casi sin solución en este minuto, pero que yo creo que también nos invita a reflexionar muchísimo respecto a nuestras prácticas, ¿no? Y también a potenciarlas, o sea, como a encontrarles también el significado y la importancia que tenían, ¿no? Sin duda, Jo, complejísimo, complejísimo tema, el tema de la conexión online o no. Vamos, Sí. tenemos espacio para una pregunta más en este bloque. Después les recuerdo que vamos a tener un bloque de diálogo al final de la charla también. Vamos a darle la palabra a Viviana, que tenía ahí su cámara prendida, para que ella haga su pregunta. Hola. Hola, Viviana. Sí, yo creo que Jo la contestó efectivamente en una pregunta que es como súper difícil, porque, o sea, depende de cómo, de dónde estés, de cómo partas, de cuáles son sus intereses. Yo te pregunto desde mi experiencia académica, ¿no es cierto?, de hacer trabajos colectivos o, digamos, de una manera como más bien didáctica con los alumnos para trabajar con las comunidades o trabajar con distintos tipos de comunidades. Yo soy arquitecta. Entonces, lo que pasa es que muchas veces te ves tú como súper contrañida en los tiempos. O sea, los tiempos académicos no tienen nada que ver con los tiempos reales. Entonces, ahí entonces ahí es donde no sé cómo hacemos, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, en el fondo entiendo y comparto contigo que uno tiene que saber qué es lo que, o sea, por dónde va, y efectivamente las cosas cambian. Nunca hay una planificación que sea tan concreta, sino que va mutando y se van dando de acuerdo a las circunstancias que tú te encuentras. Así que, pero me parece súper interesante lo que estás conversando. Muchas gracias. Qué bueno. Buenísimo. Vamos a, después del tiempo, vamos a continuar con los casos prácticos, Jo. Tenemos muchas preguntas por el chat de Corpartes Digital, por el chat de Zoom, donde estamos también conectados, pero vamos a tener que seguir y dejarlos para la siguiente instancia de participación, si les parece. Vale. Vuelvo a compartir pantalla. Bueno, también me parece importante que se generen muchas preguntas, porque sí, es lo que hablaba al principio, ¿no? Esta cosa inasible, esta cosa indeterminada, pero que es la riqueza finalmente de este tipo de prácticas, generan un millón de preguntas, que por supuesto yo no las voy a poder resolver todas, pero bueno, que las podemos dialogar. Inquietudes finalmente. Vuelvo entonces a mi presentación. Voy a reducir esta pantallita porque no me deja mirar bien. Y efectivamente, no sé por qué no puedo avanzar. Vale. Efectivamente, como decía Isidora, a mí me parece que, claro, hablar desde lo teórico, toda la primera parte, ¿no es cierto? Como, bueno, esto es, esto no es, hay una complejidad, hay una tensión. Es muy difícil para alguien que es nuevo este tipo de proyecto, en el fondo, es muy difícil como comprender si no es con un ejemplo, y además los artistas somos muy de lo ejemplo, de lo visual, dame el ejemplo, dame el caso. Pero yo los voy a abordar justamente como casos de estudio, también con algunas preguntas referenciales a la hora, antes de contarles, ¿no es cierto?, cada uno de ellos. El primer caso de estudio levanta la siguiente pregunta, que ya yo la había abordado teóricamente en la parte anterior. ¿Qué acontece a partir de un proyecto en el que las relaciones con otros permiten elaborar unos significados específicos mediante acciones a través de medios artísticos? ¿Vale? Suena un poco enrevesada la pregunta, pero ahora vamos a entender por qué. El primer caso, voy a solamente abordar dos casos de estudio. El primero es del colectivo Mafia. Esta fue una residencia arte colaborativo que el colectivo hizo en el marco del programa que a mí me tocaba dirigir, y por lo tanto que me tocaba hacer el seguimiento, pero de todos los proyectos, que no eran pocos. Y en este caso yo me fijo, y sobre todo en torno a mi investigación, y yo por eso voy a tratar este caso específico,
en un elemento que se genera en este proyecto en particular, que me parece que es lo que le da la condición también de obra, ¿no? Y donde cuestiono también esa materialización de la obra. Este es un proyecto de 3 meses, que era lo que duraban mínimamente las residencias, que se hizo en la ex oficina salitera María Elena. Si la mayoría de la gente que está en línea es chilena, no tengo que explicar mucho, si no hay chilenos voy a tratar, y chilenas nos voy a tratar de explicar brevemente. Las oficinas salitreras, ¿no es cierto?, responden al boom del salitre, que justamente está en el norte de nuestro país, en el desierto, ¿no es cierto?, y hay una explotación, es un sistema de explotación de un recurso natural, pero que va a significar una esclavitud contemporánea, finalmente, durante el siglo XX, que va a generar unas brechas sociales y una lucha de clases brutal, sobre todo entre quienes eran los obreros y quienes eran los profesionales que estaban a cargo de estas oficinas y de la extracción del mineral. La realidad obrera del trabajador en este tipo de minas es bastante brutal. Aquí empiezan las primeras luchas, ¿no es cierto?, obreras en torno a la desigualdad, en torno a las condiciones, ¿no es cierto? Hay mucho movimiento político, obrero, y bueno, hay unos casos como por ejemplo el de Santa María de Iquique, ¿no es cierto?, donde finalmente fueron muchos de estas oficinas que bajan a la ciudad a reclamar sus derechos y son asesinados, digamos. Entonces, aquí hay un punto bastante interesante de la historia que trae también esta ex oficina salitrera. Aquí podemos ver claramente la diferencia, ¿no?, de oportunidades, de derechos, y cómo en el fondo conviven ambos lugares en un mismo territorio y muy reducido. Y todas esas complejidades que tenían que ver con esta situación. Las condiciones de trabajo de los obreros eran infrahumanas, y las familias de los obreros no podían acceder ni relacionarse con las familias de los profesionales. O sea, ahí es un caso bastante extremo, ¿no?, de una diferencia social abismante. ¿Qué pasa? Que cuando aparece el salitre sintético en Europa, ya esta extracción minera pierde relevancia y María Elena se transforma en una ciudad en que ya no sirve, básicamente. Muy del capitalismo, ¿no? Entonces, María Elena se transforma en una ciudad que va a tener que operar desde la nostalgia de lo que fue, desde la historia en el fondo, y desde una especie de turistificación de su realidad, ¿no? Y eso es María Elena al día de hoy, porque no es productiva, y por lo tanto, como siguen habiendo habitantes en ella, tiene que encontrar un lugar desde donde existir como comunidad, ¿no? Esto es lo que vemos finalmente hoy en día en María Elena. Se convive permanente con las ruinas, y la pregunta ahí es cómo convivir finalmente con estas ruinas y con esta historia, ¿no?, que precede y que finalmente determina cultural y socialmente lo que es esa comunidad específica. El colectivo Mafi, y aquí sí hay como unos pequeños errores que igual voy a señalar. El colectivo Mafi, al no conocer, y ahí a lo mejor le contesto un poco a Viviana, al no conocer el territorio y conocerlo muy desde lejos, probablemente desde la historia en general que se conoce de las oficinas salitreras, plantea un primer proyecto que, ojo, que estas residencias no eran con proyectos cerrados, sino que eran unas primeras ideas que se iban a plantear con la comunidad y que después había que negociar y transformar idealmente, según el involucramiento en el fondo, pero plantea un proyecto bastante tradicional que se plantea en este tipo de lugares: el archivo, la memoria, hablar de lo que fueron, es decir, volver al mismo lugar que los mantiene finalmente en ese lugar identitario un poquito estancado, ¿no? Pero al paso del tiempo se dan cuenta que, y de hecho el proyecto se llamaba Archivo Pampino, y al tiempo se dan cuenta que no tiene ni un sentido trabajar con lo que ya todos han trabajado, archivísticos, entidades sociales, bla, 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 o sea que ya está todo dicho en el fondo, y está todo como escrito, y está todo ahí en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que le va a hacer sentido finalmente a la comunidad? Probablemente no se hizo esa pregunta el colectivo, sino que se dio cuenta que tenía que hacer un giro programático completo, y que por lo tanto tenía que replantear qué era lo que quería finalmente construir con la comunidad. Y lo que replantean, y lo que plantean finalmente, es un ejercicio bastante particular. Los invitan a que desarrollen un documental, porque finalmente también es el oficio que tiene el colectivo y es el medio artístico que generalmente utilizan, y les plantea hacer un documental
con la comunidad en general partícipe activa del mismo, en donde ficcionan la elección de María Elena para irse a habitar Marte, el planeta Marte. Y ahí aparece, desde Archivo Pampino, pasa a llamarse Pampas Marcianas, que finalmente es el documental que se realiza. Efectivamente, toda la comunidad participó, de distintos niveles etarios, o sea, en ese sentido fue muy, muy potente el nivel de participación y de incidencia que tuvo la comunidad, y también de los aprendizajes que se empezaron a generar. Por un lado, el colectivo aprende no solamente de la historia de ese territorio, sino que aprende de esas personas, de cómo conviven, de qué son como comunidad, y por otro lado también las personas están siendo parte de un documental, aprendiendo, entendiendo qué hay detrás finalmente de una cámara, ensayando, actuando, etc. Ojo, que el fin no es que aprendan a desarrollar un cine, no es que aprendan a ocupar la cámara, ni que aprendan a actuar, sino que finalmente son unas formas de diálogo y son unas formas de establecer el proyecto. Incluso las elecciones de presidente, si no me equivoco, que eran en el 2007, la ficcionaron, y eso es muy interesante, como el proyecto desde la ficción lo que empieza a construir, ficcionaron que eran las elecciones que María Elena hacía para habitar o no habitar Marte, y que finalmente lo que gana es ir a habitar Marte. Y aquí empieza lo interesante, ¿no? Porque finalmente, si yo voy a ir a habitar Marte, ¿qué me llevo? ¿Quién soy yo, el que me traslado en comunidad fuera de mi territorio? Es decir, ¿qué me llevo? ¿Qué soy? ¿Y qué voy a hacer allá? Y esas preguntas son fundamentales, porque lo que finalmente ocurre es que el proceso de trabajo reconfigura las identidades de esas personas respecto a lo que son hoy, y ya no a la determinación de lo que son para el resto del país y de las personas que en el fondo conocen de lejos María Elena, ¿no? Que es la ex oficina salitrera, que tiene esa historia, etcétera, etcétera. Sino que aquí, y yo creo que ahí hay un punto clave de parte de este trabajo, es cómo en el fondo nos planteamos ese quién soy, hoy, ahora, sin olvidar que en el fondo también se vive a propósito de una historia, es decir, no es que yo elimine por completo mi memoria, mi historia, sino que me constituyo a propósito de esa historia, pero me detengo en torno a ser comunidad. ¿Qué es ser comunidad hoy en día, María Elena? Tal como digo, porque conserva esa memoria que constituye sus prácticas culturales hoy, pero que le permite construir nuevas subjetividades contemporáneas respecto a ese ser comunidad, ¿no? En ese sentido, el signo, a propósito de esta producción simbólica, ¿no? De la construcción de conocimiento a partir de la capacidad artística de generar signo, el signo como tal de la obra en este caso logra una materialización como signo, pero no tiene una materialidad más allá que su propia forma de elaborar significación. Es decir, la materialización es la del signo y no necesariamente la de la obra objeto, que es el documental. La importancia finalmente va a estar dada más en las consecuencias del proceso que en ese resultado concreto que existe. Y ahí es donde podemos entender por qué es a través de la obra y a través del arte que interesan este tipo de proyectos, ¿no? Ese intersticio entre proyecto, proceso y resultado es donde yo ubico, al menos en mi investigación, el hecho artístico finalmente. Ahí es donde radica la noción artística y el arte como mecanismo, como herramienta, como posibilidad. El arte, entonces, en este caso, opera también como identidad. Y tal como les señalaba anteriormente a propósito de la desmaterialización, se desmaterializa la obra y el mismo sistema del arte finalmente, porque cuestiona las formas de circulación y la negociación del discurso. Aquí ya no tiene tanto que ver con el documental o el resultado de la película, sino justamente con ese hecho, con ese elemento que es invisible de alguna manera en el documental, ¿no? En el documental propiamente tal. Me parece que esta es una forma de descolonizar la práctica artística de su propia institución, ¿no? Y generar unos resultados que apuntan a su activación finalmente con otros. Los alcances que van a tener este tipo de proyectos es imposible contemplarlos al inicio, por ejemplo, y es muy difícil de contemplar también en su desarrollo. Es justamente cuando empieza a ocurrir, y probablemente con unas reflexiones posteriores y más curatoriales de este tipo de proyectos, donde se van a dar. En ese sentido,
aquí, y respecto también a lo que hablaba en el primer bloque, nos damos cuenta que este tipo de procesos son otras formas de mirar y de entender el arte y las posibilidades que puede tener en este sentido, y sobre todo mucho más allá de las instituciones, ¿no? En este caso, ese intersticio no es evaluable, no es identificable, no es cuantificable, ¿no? Y ahí es donde una institución debería aprender a transformarse, ¿no? A aprender a entender qué significa en el fondo. Va mucho más allá, en el fondo, del taller del artista y de la obra misma, ¿no? Nos desafía a buscar finalmente ese hecho artístico en el cotidiano, es decir, esa relación arte-vida tan buscada durante el siglo XX, donde esas fricciones van a develar otras lecturas de la realidad. Y aquí, en el fondo, podemos entender finalmente lo que teóricamente les explicaba al principio. También va a existir otra desmaterialización que también señalaba en el primer bloque, además de la obra propiamente tal, o por lo menos de lo que yo planteo que es la obra, y el sistema del arte, que es la autoría. Y la pregunta es, ¿desaparece la noción de autor realmente? Podemos entender la noción de autor como aquel que elabora, que propicia, que propone, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, podemos estar frente a una concepción. La noción de autor tradicional, claro que puede desaparecer. Lo que aparece es una autoría colectiva. No es posible este proyecto sin la comunidad, pero tampoco es posible el proyecto sin el colectivo. Y ahí es muy interesante lo que provoca esta como desmaterialización de la noción de autor, ¿no? Y como conclusión, finalmente, de este caso de estudio en particular, reafirmamos que la materialización de la obra, mediante el significado del modelo, de cómo se generan en el fondo la obra, de las formas en que se piensa y en que se desarrolla ese proceso en específico, así como el resultado, es finalmente una forma de estar bordeando unos lugares que complejizan la posición del arte. Y por eso también esas indeterminaciones positivas, digamos, de este tipo de prácticas. Esa indeterminación, ese extremuro, esa capacidad de canalizar, es justamente el juego que permite que el arte contemporáneo busque, entre sus propias contradicciones, ¿no?, los espacios donde puede repolitizar la relevancia que tiene en el ejercicio de trabajar con otros. Esta foto me parece muy bonita porque habla mucho de esa historia, pero y de esa convivencia con la ruina que le señalaba al principio. El segundo caso es del colectivo en el cual trabajo, y aquí abro otra pregunta, pero que también se va a ir contestando con el caso anterior y que también va a ir coincidiendo y también apareciendo otras problemáticas, que es cómo generar autonomía en cuestiones prácticas con una comunidad. O sea, cómo hacer visible las faltas o problemáticas que genera el sistema frente a las cuales hay que resistir, aprender e intentar solucionar. Y sobre todo a través de una obra estética, ¿no? Aquí vamos a hablar de acción directa, de agitprop, es decir, de propaganda de agitación y de otros elementos más. El proyecto que me interesó traer como caso también, y a propósito de que los proyectos a veces no tienen un fin y un inicio determinado, sobre todo cuando las instituciones no están cumpliendo ahí una intervención, es el proyecto que se hizo en la Cañada Real Galeana y que duró aproximadamente 10 años, es decir, el colectivo estuvo trabajando 10 años en ese territorio y con esas comunidades en particular. Bueno, es como bastante difícil de explicar, sobre todo porque tiene muchas aristas, pero básicamente la Cañada Real es un antiguo camino de transhumancia que antes estaba más lejos de Madrid, pero ahora es cercano en las afueras dentro de la Comunidad de Madrid, pero en las afueras de Madrid ciudad, en el que se generó un barrio desde la ocupación informal. Se genera el barrio porque finalmente en esa delgada línea que ahora vamos a ver, como es territorio de uso público, bien de uso público, es posible en el fondo esa ocupación informal. La ocupación informal, que suena muy bonito, no es otra cosa que la toma de terreno conocida en Chile. Ahora, desde esa toma, en la actualidad, tiene más de 2.000 viviendas, casi 10.000 habitantes, y que están repartidos por 15 kilómetros de terreno, ¿vale? Las primeras construcciones en este territorio se edificaron en la década de los 70, los vecinos de los ayuntamientos de los municipios más cercanos construyeron ahí pequeñas como casitas de campo, y con el paso del tiempo el asentamiento ha ido creciendo, se ha configurado de forma muchísimo más compleja, sobre todo porque está atravesado por un fenómeno no menor aquí, que es la migración. Bajo esta realidad, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre?
voy a pasar a la otra para que no quedarnos solamente con el texto. Lo que ocurre es que alrededor del 2007, a propósito de la crisis, ¿no es cierto?, económica, van a empezar los desahucios en general aquí en Madrid, va a empezar el conflicto con la vivienda, el conflicto con los alquileres, ¿no es cierto?, van a empezar a organizarse grupos para hacer una defensa colectiva finalmente de esas realidades, y el colectivo Todo por la Praxis en general es un colectivo que investiga a lo largo de toda su existencia, desde el año 2000, los problemas de producción de ciudad, de gentrificación, a propósito de que la mayoría de sus integrantes son arquitectos y artistas, en el fondo, y sobre todo arquitectos. Entonces, lo que ocurre en el 2007 es que se sabe de la Cañada Real porque empiezan a haber unas demoliciones de las casas que están construidas. Ustedes pueden ver ahí, esa es como una vista aérea yo creo que no son todos los 15 kilómetros, pero más o menos opera así. Y lo que hace el colectivo, como una primera aproximación, es elaborar una cartografía propia para poder entender la complejidad del conflicto. Se empiezan a televisar las demoliciones de las casas. Comienza a haber un discurso bastante complejo detrás de esas demoliciones, porque la mayoría de las demoliciones son de personas migrantes, muchas de ellas no tienen el idioma español, y por lo tanto, y además las demoliciones son con la policía, hay violencia policial, y son televisadas, que eso es lo más distópico, ¿no? Y responden al hecho de que en los alrededores de la Cañada Real, no directamente en ella, hay una serie de proyectos inmobiliarios, ¿vale?, que por supuesto no quieren cerca de sus proyectos inmobiliarios visualmente tener la precariedad ahí como paisaje, ¿no? Más que construir en la misma cañada, lo que molesta es que yo voy a desarrollar mis edificios y no quiero que en mis edificios tenga que convivir con esta gente pobre, racializada, etcétera, etcétera, con sus propias costumbres y muy diversas por lo demás. Es en ese contexto que el colectivo va a un desahucio, en el fondo. La primera aproximación que tiene el colectivo, o sea, el primer diálogo que establece es justamente en una demolición, apoyando el bloque en contra de la demolición, porque ahí se ponen todos los vecinos, bueno, es bastante brutal, es bastante violento lo que ocurre. Y ahí parte de alguna manera el interés. Y ahí, por ejemplo, respecto a la pregunta que hacía Viviana, ese tipo de intereses. ¿Y cómo dialogo? Bueno, espontáneo, me sumo, en el fondo, a esa lucha en particular que está existiendo ahí. Y entonces el mapa del conflicto es bastante interesante porque lo que ocurre es que son 15 kilómetros, son 10.000 habitantes, hay 27 entidades, más o menos, ahora deben haber un poco más, que están operando entre ONGs, movimientos, asociaciones de vecinos, organizaciones locales, externas, etc. Y está atravesado por 3 administraciones, es decir, 3 municipios, 3 ayuntamientos. Getafe, bueno, en fin, Coslada, Madrid, y ahí se genera otro lío, en el fondo. Lo que hace, bueno, voy a hablar de algunos proyectos, porque en general el colectivo despliega una serie de proyectos en torno a esto, sobre todo durante este proceso de 10 años, ¿no es cierto? Va dialogando, va generando, va viendo necesidades, es bastante el cúmulo de proyectos que se generan, pero voy a hablar de algunos que me parecen más relevantes como caso de estudio. Primero, lo que hacen es una cartografía humana, o sea, no es lo primero que hacen, pero esto me parece súper interesante, para señalar quiénes son finalmente los desplazados. Los medios televisivos y todo te señalan una casa, te señalan una violencia policial, que finalmente también estigmatiza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Cañada Real, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Y se hizo una serie de carteles con una identidad, o tratando de generar una identidad gráfica, con la leyenda de la Cañada es real, el juego ahí de palabras. Aquí, por ejemplo, podemos ver un grupo de gitanos. Los gitanos son muy mal mirados aquí, son los que, qué sé yo, negocian con coches, que negocian, qué sé yo, con un montón de cosas, en fin. Son como los arqueólogos contemporáneos que van vendiendo y van ahí transando distintos objetos. Y aquí, por ejemplo, es muy decidora la foto, ¿no? Sus vestimentas, etcétera, lo que incide en una discriminación per se, ¿no? Los rumanos, que también mucho asentamiento rumano, rumanos migrantes, rumanos que vienen a buscar mejores oportunidades de vida, musulmanes, probablemente los que tienen las casas más elaboradas ahí, hay mezquitas, ya tienen como muy desarrollado su identidad, pero también es muy interesante ver la diversidad que existe en este barrio. Y familias en general, o sea, aquí es como la cara humana de aquellos desalojos, de aquellos desahucios y de aquellos derribos que están ocurriendo, sobre todo porque los derribos
como van con la poli y van con la policía en unos horarios en que están la gente adentro, están durmiendo, llegan a las 6 de la mañana, o sea, es de una violencia inusitada y completamente ilegal, a pesar de que es televisada. Entonces, vemos aquí como el prospecto, abuelos, gente española, no españoles, o sea, es bastante diverso, trabajadores, o sea, como que también ponerle esa cara real y quiénes están detrás finalmente de esta problemática. Frente a esta otra cara de la comunicación que muestra la violencia, etcétera, etcétera, y que por lo tanto también estigmatiza. Un elemento interesante también que ocurre en la Cañada, y justamente para estigmatizar y justificar estas expulsiones y estos derribos, es que en la mayoría de los territorios de Madrid se cierran, o bueno, se desmantelan en el fondo los poblados de tráfico de drogas, y al desmantelarlos todos se trasladan a este lugar que tiene esta condición legal intermedia en el fondo, y por lo tanto esa es una justificación para que se hable de que en el fondo hay que desmantelar porque es puro tráfico de droga, etcétera, cuando en realidad de los 15 kilómetros en verdad debe ser un trocito muy pequeño donde está el tema efectivamente del tráfico de heroína, etcétera. La comunidad comienza a dialogar, comienza a organizarse dentro de esa heterogeneidad también que tiene, y el colectivo genera esta diversidad de proyectos que yo, insisto, voy a hablar nuevamente de ellos, además de esa cartografía humana que realiza. Uno de los que me parece muy interesante a propósito de cómo convergen también las prácticas y cómo se desbordan las propias prácticas es la oficina de asesoramiento. O sea, la demanda, la urgencia que tienen los habitantes del territorio es la defensa que tienen que hacer frente a los derribos masivos e indiscriminados que están ocurriendo, y en ese sentido el colectivo desarrolla dos herramientas. Uno, que es la guía del desalojo, que es muy interesante porque es una guía que en el fondo te dice cómo actuar frente a un desalojo, cuáles son tus recursos, tus derechos, cómo defenderte, una guía bastante interesante, y también una oficina de asesoramiento jurídico donde hay abogados, se invitan abogados a trabajar voluntariamente, para dar respuesta un poco a la situación legal también que estos vecinos tienen, porque ante todo esas demoliciones están en el panorama de la ilegalidad y de la vulneración de derechos. Entonces la oficina de asesoramiento además es una unidad móvil, portátil, de arquitectura portátil y efímera, en el fondo, que se va desplegando en los distintos 15 kilómetros, en distintos puntos específicos de los 15 kilómetros que tiene la Cañada Real. Ahí se distribuyen las guías y ahí los abogados dan un asesoramiento jurídico que ofrecen protocolos de actuación en caso de los desalojos y los derribos. Ahí está más o menos la lámina que explica un poco el proyecto, ¿no es cierto? Está la guía del desalojado, y también por respeto a lo que ocurre, no hay fotografías de cómo se dio la dinámica interna, justamente para respetar esos límites éticos, porque lo que se está poniendo a disposición también son unos saberes y unos conocimientos y unas herramientas que el propio colectivo tiene, colaborando en el fondo con las problemáticas de la comunidad. También se genera un banco de alimentos, a propósito de que la iglesia tiene, justamente con estos desalojados y con estas personas que quedan en la calle, básicamente, hay un reparto de ropa y comida que no tenía un lugar donde operar y que, bueno, después pasa a ser también un centro de formación, en fin. Pero como la mayoría de los integrantes del colectivo son arquitectos, a partir de reciclaje de otros proyectos que sí son financiados, empieza a colaborar. Todos estos proyectos, bueno, la mayoría, después vamos a ver uno en particular que no, estos proyectos son autofinanciados, es decir, totalmente autónomos, el colectivo pone plata desde sus propios integrantes, recicla material, o sea que hay una voluntad política, a propósito que también se están haciendo otros proyectos que sí son pagados, y por lo tanto aquí también hay una decisión de trabajar en torno a una postura, ¿no es cierto? Se toma posición frente a la realidad que se está viviendo en el entorno. Esta es una plaza 1.0 se llama, porque con una asociación de ahí del barrio que se llama el Souruk, que es musulmana, árabe, se recupera un solar que se genera a propósito de una demolición. Entonces en ese vacío urbano obligado en el fondo, se reactiva y se transforma en un espacio público para el barrio, porque además está decir que no hay espacios públicos porque es un territorio, ¿no es cierto?, son asentamientos que están fuera de la norma, por decirlo de alguna manera, y tampoco hay espacio ni hay ningún lugar donde los niños puedan jugar.
Y entonces se genera este espacio lúdico y sobre todo un espacio de reunión que hasta el momento no existía en ese tiempo. Lo interesante de este proyecto es que es con casi nada de recursos, nuevamente reciclaje de materiales que tiene el propio colectivo, y también mucho material que es donado o es cedido por los propios vecinos, que muchos de ellos también venden hierro, que qué sé yo, con sus distintos negocios que tienen, las distintas formas que tienen de trabajar, donan los materiales también, y si se dan cuenta no es una plaza como la realizaría un municipio, sino que efectivamente es de autoconstrucción, de un trabajo colectivo, colaborativo, frente a una necesidad específica que es un espacio de reunión, y que por lo tanto va a tener un significado y un cuidado bastante particular. Hace poco fuimos a la Cañada Real y la plaza se ha transformado, y eso también es muy bonito, ver cómo los mismos vecinos van renovando, actuando a propósito de que ellos mismos lo elaboraron. Aquí sí empieza a haber financiación, pero aquí la financiación es bastante particular. Bueno, Las Letras de la Cañada Real se ubica como la loma, que en el fondo desde donde se ve toda la cañada, y se ocupan las letras y la tipografía del cartel de Hollywood, y las reconstituyen y las reinterpretan para darle otro significado, y en el fondo tratan de establecer la paradoja en la que vive la sociedad actual, y sobre todo en ese minuto, pero también ahora, que va a negar, oculta y tergiversa completamente la situación alegal que viven las personas en la Cañada Real. La materialidad, además del cartel, es la misma que utilizan las personas para edificar sus casas, que es ladrillo, cemento, etc. Ahora, ¿qué pasa con estas letras? Lo que pasa es que el colectivo lo postula, que hay muchos fondos del municipio, y el municipio el colectivo lo postula como obra, y el ayuntamiento le entrega los recursos a propósito de esa postulación al colectivo. Se desarrollan las letras de Cañada Real. Sin embargo, aparece en la tele, porque por supuesto fue una obra muy polémica, y es muy interesante ahí como, en el fondo, en estos pequeños fondos de arte o relacionados a lo cultural, no hay un filtro político, por lo tanto nadie vio venir que podía quedarla grande. Como sale en la televisión, la administración manda a la policía a derribar al segundo día, es decir, dura un día, y lo único que tenemos son estas fotos, manda a eliminar por completo las letras de la Cañada Real. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de participación que, si bien no construyen las letras los mismos vecinos, sí tiene una significancia que sí es importante, y que sí resitúa y que sí reconfigura de alguna manera la identidad y las problemáticas que están ocurriendo ahí. Aquí vemos como distintos niveles de participación y de involucramiento, ¿no? Bueno, esto es lo que queda del cartel de la Cañada Real. Y me parecía interesante también hablar de que el colectivo operó en más de una vez con este tipo de texto, con esta como estrategia, con estas economías de la palabra en el fondo. Por ejemplo, en esta intervención que hicieron en Bogotá, en Colombia, que se llama Arriba los de Abajo, y que es muy interesante porque además de generar un cartel, también genera un espacio que va a resignificar el propio cartel, o el propio significado del cartel, ¿no? Que le va a dar un sentido mucho más potente, donde finalmente las personas están ahí siendo parte de la obra, performando de alguna manera la obra. La Perseverancia, que es el barrio donde se realiza, tiene una memoria obrera bastante potente y de lucha política histórica, y en ese minuto, cuando el colectivo interviene, está siendo gentrificada. Como una de las grandes investigaciones del colectivo en la gentrificación, finalmente producen esta obra, donde la participación también nuevamente tiene otro nivel de significado, ¿no? Y ellos pueden habitar, recorrer, subir, en el fondo, aquellos que siempre han estado en la precarización y en la marginalidad, ahora están en una estructura en lo alto, observando las ciudades de otro lugar, etc. Y también, muy similar, es la escultura El barrio es nuestro. El barrio es nuestro es un lema barrial de reivindicaciones históricas sobre el derecho a la vivienda y sobre el derecho a las condiciones básicas de vivir en un territorio específico, en este caso en Vallecas, que tiene una lucha también obrera y también respecto a la vivienda histórica, y el colectivo utiliza este lema que marca tan profundamente esa historia, y realiza esta intervención en el espacio público. ¿Qué pasó? La intervención fue tan potente que, en asociación con la Junta de Vecinos, se la juegan a más no poder para hacer, desde todos los intersticios legales posibles,
que se quede como escultura urbana, así como esta escultura en las rotondas, que se quede para siempre como escultura, y por lo tanto es el propio ayuntamiento el que va a tener que hacerse cargo de la limpieza y de los cuidados de la escultura. Y eso fue un golazo muy bonito, en el fondo, que se generó con la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, que es el sector de Vallecas donde está. ¿Qué es lo interesante también de esta obra y también el acto de participación en este tipo de obra? Que hoy este texto y esta intervención, esta escultura, pertenece completamente a la identidad del barrio y ha sido apropiada por diversos grupos y por diversas comunidades de vecinos, y el colectivo desaparece de alguna manera, y también es la intención, ¿no? En Vallecas, la barra brava del Rayo Vallecano se llaman los Bucaneros, y cada vez que ganan un partido se van a celebrar, obviamente, al barrio nuestro. Esta es una foto que sacamos de las redes sociales de ellos, o las redes sociales en general de lucha contemporánea en el barrio, porque bueno, es el sur de Madrid, es un barrio también estigmatizado, de muchos migrantes, etc. También lo utilizan, ¿no? Hay una apropiación, hay un orgullo y hay una manera de identificación donde esa autoría también es un poco colectiva, ¿no? Y también aquí tenemos otro caso de participación similar. Volviendo a la Cañada, y ya para ir cerrando, bueno, la Comunidad de Madrid da un plazo de 2 años para ordenar el caos de la Cañada Real. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a eliminar definitivamente la Cañada Real, y ante eso, y ahí ya es la parte más de arquitectura, de planificación urbana, lo que hace el colectivo es invitar a la comunidad a participar en un contraplan. En el fondo, cómo combatimos este plan de eliminar finalmente la Cañada Real es con un contraplan que se hace a partir de una propuesta vecinal. Y aquí participan los vecinos, hay una investigación permanente, se trabaja muy duro por generar ese contraplan, cuyo resultado, en el fondo, a partir de una investigación exhaustiva y de una colaboración no solamente con los agentes de la comunidad, sino que también con los agentes que están interviniendo en ese territorio, es que se presenta el plan, los vecinos lo conocen, es aprobado, y sus consecuencias son de que los vecinos se van a quedar, que la Cañada Real permanece, y sobre todo que los vecinos están participando en esa planificación. Me gustaría terminar, y a propósito de los casos que revisé, con un extracto del manifiesto afectivista de Brian Holmes, que me parece muy decidor a propósito de lo que habla al principio sobre el arte, etcétera, que lo voy a leer textual. Y dice que el trasfondo frente al cual el arte se sitúa ahora es un estado particular de la sociedad. Lo que una instalación, un performance, un concepto o una imagen mediada puede hacer con sus medios formales y semióticos es marcar un cambio posible o real respecto de las leyes, las costumbres, las medidas, las nociones de civilidad, los dispositivos técnicos o los organizacionales que definen cómo debemos de comportarnos y cómo debemos relacionarnos unos a otros en determinado tiempo o lugar, a propósito del COVID. Lo que hoy en día buscamos en el arte es una manera diferente de vivir una oportunidad fresca de coexistencia. Y ya que me lo habían preguntado, creo que alguien tenía la inquietud porque le compartiera o les contara un poco la bibliografía que había utilizado específicamente. Hay una bibliografía mucho más vasta, pero específicamente para esta presentación, muchos de los conceptos que utilicé, bueno, hay un libro que a mí me parece muy fundamental, que creo que van a compartir el link, porque este sí está online, que se llama Glosario Imposible, que lo editó la organización Hablar en Arte, aquí en Madrid, que lo que me parece importante de este libro y lo fundamental es que va, bueno, uno, su nombre, ¿no? Porque es imposible hacer realmente un glosario en esta cosa como desbordada que son este tipo de prácticas, pero que va revisando lo que es la colaboración, más que lo que es y el significado o determinar una característica específica a través de entrevistas, de casos de la mayoría de proyectos que se realizan aquí mismo en Madrid, o de teóricos, va revisando el problema de la colaboración, el problema del contexto de la obra, de la autoría, la confianza, el fracaso, el retorno, etcétera, etcétera. Entonces, muy buena y está en línea, y que se los van a compartir. Otro, bueno, este es fundamental para mi tesis, y que finalmente también aquí está justamente la problemática del tema estético y político, finalmente, de estas acciones, que es Infiernos Artificiales,
Arte Participativo y Políticas de la Espectaduría, de Claire Bishop, que me parece una autora fundamental, pero sobre todo porque no solamente va a hablar de lo que es las prácticas colaborativas, o va a hacer una revisión más o menos histórica de algunas que a ella le parecen interesantes en términos de lo político, sino que también va a hablar de las tensiones y de las crisis y de las contradicciones que este tipo de prácticas pueden llegar a tener, y también de cómo las instituciones en el fondo utilizan estas prácticas para sus propios discursos, ¿no es cierto?, de políticas públicas, precarizando muchas veces a los artistas. Y también, bueno, este es un libro que no está en línea tampoco, porque es una revista que sacamos como colectivo, que se llama Archivo de Prácticas Colaborativas, que es muy interesante. Para esta presentación yo me basé principalmente en un texto muy, muy bueno de Luis Navarro, que se llama El giro programático en la representación, que también hace un recorrido, pero que también tiene unos tips muy interesantes respecto a lo que son este tipo de prácticas o qué determinan. Y en general esta es una revista que tiene muchos autores que van a abordar también casos de proyectos específicos aquí en España, pero que también van a estar problematizando y teorizando un poco. Y esos son muy a grandes rasgos. Bueno, también creo que Tania les va a compartir el manifiesto afectivista de Brian Holmes, que también es un teórico muy interesante para este tipo de materias, y bueno, hay mucha más bibliografía que en la investigación se utiliza, pero básicamente para esta presentación yo utilicé esta que les señalo. Buenísimo. Espero no haberme pasado demasiado. Buenísimo, quedaron compartidos los links por ambos chats que tenemos abiertos. Vamos a ir abriendo el diálogo, vale, mientras van levantando sus manos. Joyo, quería mirar una de las preguntas que nos hicieron desde el chat de Colpartes Digital, que nos pregunta Juan, dice, ¿qué elementos pueden ayudar a que los procesos se vuelvan autónomos sin dependencia del artista o gestor? ¿Hay alguna forma de entender esto con independencia del artista o del gestor? ¿Debiese tender hacia eso o buscarse eso? Pero igual yo creo que, y sobre todo por la experiencia que tengo, hoy en día el artista también es un gestor, ¿no? Gestor precarizado, pero gestor al fin, porque se gestiona permanentemente, ¿no es cierto?, sus propios procesos y proyectos, pero yo creo que lo digo en el caso de Todo por la Praxis, ¿no? Como el colectivo, a partir de unos otros proyectos que sí son financiados, va filtrando y va negociando y va bicicleteando, como decimos en Chile, para poder tener esa autonomía. Ahora, creo también en lo autogestivo. Por ejemplo, hubo un proyecto que no funcionó muy bien, los fracasos, de parte del mismo colectivo, que intentaron hacer una marca gráfica, y ahí es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa con la organización Top Manta en Barcelona. Se generó una imagen gráfica y a partir de los recursos, por vender finalmente artículos de merchandising con esa imagen gráfica, se financia el sindicato o se financian algunos proyectos que se van a gestar. Entonces yo creo que más que una fórmula ahí hay que tirar de la autogestión, ¿no? de ciertos elementos y la capacidad de autogestión que podemos tener los artistas, sobre todo que no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo entero siempre están en una condición de precariedad, viviendo el proyecto, tirando de un lado de otro, ¿cierto? Teniendo que manejar. Entonces cuando esos intereses son reales, en el fondo hay que ver cómo se va tirando de distintos lados, y sobre todo cuando no hay un interés de la comunidad se puede involucrar a tal punto que también puede gestionar unos recursos que a lo mejor no necesariamente van a ser monetarios. Buenísimo. Mira, hay muchas preguntas o mucha inquietud, en realidad, con respecto al rol de la institución. Con respecto al rol de las instituciones. De las instituciones que a lo mejor, claro, tú lo viste desde un punto de vista amplio, como instituciones que pueden ser universidades, pero también instituciones de arte. ¿Cuál crees tú que debiese ser el rol de la institución en la comunicación ya a sus propios públicos o espectadores respecto a este tipo de práctica? En el fondo ya no, más allá del arte co-creado con una comunidad, eso después se comunica a los espectadores de una institución de alguna forma. ¿Cómo se puede abordar eso? Nuevamente pregunta trampa. Yo creo que es que ahí está el conflicto. A ver, la respuesta no está fuera de la contradicción, ¿no? Porque claro, justamente ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que quiere comunicar finalmente la institución? ¿Que se hizo ese proyecto?
qué es lo que ocurrió con ese proyecto, un análisis más curatorial, estético, o decir que está trabajando con esa comunidad en particular y hacer de ello una obra visible, etcétera. Es decir, ahí yo devuelvo la pregunta y es ¿por qué la institución tendría que comunicar a sus, no sé, espectadores, seguidores? No entiendo muy bien esa como condición, pero finalmente a las personas con las que trabajo. O sea, y si vamos a la idea de que hay que mostrar, hay que, qué sé yo, hay que decir lo que se hizo, porque bueno, porque la institución lo exige o porque es lo que financia, me parece que hay que ser muy delicado y tener muy en cuenta esos límites éticos y nunca dejar de trabajar con la comunidad misma con la que se trabajó, es decir, no perder el involucramiento en ninguno de esos procesos posteriores que van a venir y abandonar un poquito esta idea de la visibilización, que también muchas veces es la instrumentalización. Entonces, como creo que se puede comunicar, se puede decir estamos haciendo tal, pero ya a la hora de exhibir y tal hay que tener un cuidado fundamental porque, bueno, el arte en general no está exento de contradicciones y por lo tanto esto tampoco lo va a estar, pero hay que resguardar esas contradicciones en honor un poco a la coherencia con el interés como político que finalmente se tiene para trabajar en este tipo de procesos. Perfecto, se entiende. Se entiende. Hay muchas preguntas que tienen respuestas abiertas en esto. Ya, sí, no, sí, obvio. Hoy que yo no voy a poder contestar seguro. Mira, vamos a ir porque no veo, les recuerdo que pueden levantar sus manos en este momento de diálogo para que podamos abrir las cámaras y micrófonos. Vamos a ir con una pregunta de Diego Parra. Dice, ¿qué mecanismos de compensación con la comunidad desarrollaron en el programa de prácticas colaborativas? Pensando en los diversos modos que un proceso de obra como este tiene de redituar tanto hacia el artista como hacia el otro lado, hacia la comunidad. Bueno, como yo ya no soy funcionaria, mi trabajo y mi proceso de investigación tiene justamente que ver con poner en crisis cómo se llevó a cabo el programa y qué significaba finalmente que existiera al interior de la institución. Lo bueno es que tenía los recursos y que por lo tanto podíamos redituar profesionalmente el trabajo del artista, ¿no? Y por otro lado, que estaba en el marco de un programa, y eso también era interesante, en el cual el desarrollo de ese proceso, de ese proyecto, en el fondo podía tener de alguna manera un reditúo posterior, porque ¿cuál era el objetivo del programa Red Cultura en general? Era la gobernanza, o sea, que las comunidades establecieran su autonomía y su autodeterminación cultural y que desarrollaran sus propios planes y que finalmente le demandaran a los municipios qué era lo que ellos querían ser culturalmente. Ahora, estoy hablando de pura utopía, porque finalmente muchas veces, y probablemente la mayoría, era inevitable caer en el asistencialismo y en finalmente determinar lo que tenía que ser un plan cultural para una comunidad, alegando una participación que finalmente era una opinión. Entonces, uno de los problemas que tenía el programa era ese reditúo, en el fondo, que en algunos proyectos efectivamente se daba por la capacidad estética y simbólica y de compromiso que tenían algunos colectivos y algunos artistas, y en otros casos era una experiencia que no quedaba en nada, en el fondo. Entonces, creo que ahí justamente radica la crisis de no tener la autonomía, porque finalmente, por ejemplo, en el caso del colectivo Todo por la Praxis, y a diferencia del de Mafi, claro, para la comunidad de María Elena, ese reditúo va a estar justamente en ese intersticio, en ese haber develado que somos, en ese cuestionamiento que a lo mejor tampoco lo va a leer, sino que eso va a ocurrir. Esa es la generación de la situación en el fondo. Pero en el caso, por ejemplo, Todo por la Praxis, sí hay un reditúo interesante que es justamente contradecir a la autoridad, hacer que la toma de terreno permanezca, bueno, a pesar de que hoy en día nuevamente lo están tratando de expulsar, pero finalmente así está el reditúo. Entonces, ese reditúo era lo problemático del Estado, porque el Estado en el fondo lo que quiere es medir impacto, medir números, medir personas, pero no le interesa finalmente hacer un reditúo a una comunidad específica, excepto por la utopía que tenía el programa y que no sé si lo seguirá teniendo, que era justamente esta gobernanza, este empoderarse finalmente de ese territorio y de esa comunidad hacia esa autodeterminación, como dije. No sé si contesto la pregunta, pero... Sí, bastante. Vamos, mira, por del tiempo, porque estamos un poquito pasados, vamos a ir con la última pregunta para cerrar.
una pregunta un poco compleja que era de Pilar, que estaba conectada y abierta con su cámara abierta en el primer bloque. Ella pregunta, ¿cómo es posible plantar un proyecto sin final en el contexto del Fondar? Bueno, me obligan, ¿ah? Mira, Está Pilar con su sí, cámara es abierta. complejo. Lo que pasa es que, bueno, el Fondar es otra economía, o sea, el Fondar para mí es otro planeta. Yo, las veces que no, antes de trabajar en la institución, las veces que participé en Fondar era porque se lo había ganado algún creador, pero yo nunca debo reconocer que nunca logré ganarme ningún proyecto. Para mí siempre fue otro planeta, además porque pertenecía a otro departamento dentro de la institución, y sé, y porque también la red de afecto y esa construcción de comunidad que se genera también con los proyectos, ¿no? Y también que se genera con los artistas cuando uno lidera un programa específico durante tanto tiempo y con tantos artistas, es que muchos me escriben y muchos me piden recomendaciones y etcétera. Y algo que sí sé es que la mayoría de los que intentan postular un proyecto Fondar con este tipo de proyectos no se los ganan, y la respuesta de los jurados es: esto no es arte. Entonces ahí volvemos a las láminas del principio que dicen que incluso dentro del propio mundo del arte, si podemos decir el Fondar el mundo del arte, en el fondo, pero es parte del mundo del arte, en el fondo, está cuestionando este tipo de prácticas como obra. Entonces, y nuevamente volvemos al problema de: ¿están dispuestas las instituciones a aprender? ¿Están dispuestas a abrir sus propios conceptos y sus propios sentidos sobre lo que quieren, sobre lo que se requiere y sobre lo que está ocurriendo? Pareciera que las instituciones siempre van a la retaguardia, ¿no? Como ya cuando esto ya esté cooptado, sea canonizado y ya sea como lo fue el dadaísmo, ahí recién probablemente los fondos públicos lo van a reconocer. Ahora esto es Chile, porque aquí se entiende de otra manera, y eso, pero así como se entiende de otra manera, también tiene otras contradicciones. Ojo, que no estoy como sobrevalorando también lo que ocurre aquí, pero en el fondo ahí está el problema, ¿no? Y bueno, y ahí vienen otras problemáticas que son propias de ese financiamiento, que tienen que ver con quiénes son los jurados, cuáles son los criterios de obra, en el fondo, qué vamos a entender por obra de arte, qué vamos a entender por proyecto, por proceso, por creatividad. O sea, ahí se abre un abismo, un hoyo negro espacial. Cómo medir que se cumplió el objetivo como materialmente. Exacto, y ahí está el rigor, y ahí está el problema de la institución, que no tiene nada que ver con los problemas estéticos, políticos de este tipo de obra y de este tipo de proceso y proyectos. Y perdón, yo tengo entendido que este tema de el Conarte en el fondo tiene un enfoque muy de academia, pero que es una academia más arcaica. La academia, bueno, yo la verdad llegué tarde, entonces no vi toda tu presentación. La academia en Chile, ¿cómo ve esta clase de proyectos, esta clase de intervenciones? No tengo idea, entonces por eso sí, no, está bien. No sé si tú tienes la academia es una institución también. Por lo tanto, los mismos problemas que con cualquier institución se van a dar en la academia, que es rigurosa, es formal, es jodida, tiene su lenguaje, tiene su impenetrabilidad absoluta, en fin. Pero también es la academia, en otros lugares, la que también ha permitido que podamos leer este tipo de procesos y hacer una revisión de los mismos y tratar de elaborar esas características. La academia en Chile yo creo que se están abriendo un poquito más que las instituciones culturales chilenas, porque yo sé de muchos artistas que también participaron en las residencias, que hicieron su doctorado y que empezaron a meter la cola del diablo ahí en la academia, y que porque la única manera de hackear, así como a la institución estatal, es modificarla con los mismos lenguajes de la academia. Entonces, también ahí yo creo que se está abriendo un camino, quizás no tan rápido o no tan prolífero como nos gustaría, pero yo creo que la academia sí ahí tiene un bonus mucho más alcanzable que el caso de la institución. Yo creo que sí, es lento, es de a poco, pero me imagino que en los doctorados de estudios culturales o de cultura visual, esto ya es una problemática que se debería estar, o sea, este es un tipo de proyectos que se debería estar abordando, porque ya se está teorizando desde los años 90, o sea, si no estaría completamente fuera de
estarían viejunos. Bacán, gracias. Muy interesante tu charla. Gracias. Vamos a tener que ir cerrando. Nos quedan muchas preguntas por resolver. Buenísimo que tenemos esta bibliografía que Jo nos dejó para que podamos ir mirando desde Chile, que a lo mejor estamos un poco más atrás en este desarrollo de práctica, ir mirando hacia otros lados, ir entendiendo cómo se puede ir desarrollando. Les quiero agradecer a ti primero, Jo, muchas gracias por toda la información, por lo interesante de la charla, de los casos prácticos que pudimos compartir. Y les quiero agradecer a ustedes también por haber participado de esta charla, por haber abierto sus micrófonos, por haber entrado en diálogo con nosotros. Nos encanta que haya sucedido eso. Y los quiero dejar invitados, además, al público y a ti, Jo, también, a un conversatorio que vamos a estar desarrollando el próximo miércoles 28. Ahí también vamos a estar reflexionando un tema fundamental sobre cómo impacta o puede impactar el arte y la cultura en los procesos creativos en la reinserción social de personas privadas de libertad y niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Así que los dejamos muy invitados a ese conversatorio donde vamos a tener expertos en el tema. Y los invito a inscribirse en todas nuestras actividades en www.corpartes.cl y a seguirnos en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Jo, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron, a todos los saludos, y es muy bueno que queden dudas abiertas porque así nos permite profundizar e investigar más. Así que bien. Exacto. Buenas tardes. Chao. Chao, chao.